Tapalo con Radio en M24. Yo siempre fui un rey que quería cantar la melodía de la felicidad. Todos decían que no la iba a encontrar y me di cuenta que no era verdad. Con alegría todos podemos bailar. Con alegría todos podemos cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yo siempre fui un rey que quería cantar la melodía de la felicidad. Todos decían que no la iba a encontrar y me di cuenta que no era verdad. Con alegría todos podemos bailar. Con alegría todos podemos cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La música de Tapalo con Radio en M24. Canción del Rey, de Ruperto Rock and Roll, y acá hubo entremeneo de caderas y agite de brazos para este Rey. Hicimos ¿Qué unas es? danzas de medio de reggae. Sí, a nosotros nos pegó para ese lado. Vamos a hablar con Roy Berocay, que ya está en línea con nosotros. Roy, bienvenido, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar por acá. Nosotros vamos a hablar un poco dentro de un ratito con el Roy escritor, que sos vos mismo, pero estuvimos hablando largo con la audiencia de los libros que leíamos en la infancia. Vos, uno desde el estereotipo piensa que una persona que se interesa por escribir tuvo un interés por la lectura, pero capaz que no fue así en tu caso. Así que te pregunto, ¿leías de niño? Sí, leía bastante, leía libros, historietas, me gustaba mucho leer. Aparte, ten en cuenta, bueno, por un tema generacional, cuando yo era niño, creo en la televisión había 2 canales, y entonces como que leer era una cosa que es bastante común. Mi madre me compraba, había una colección de libros, Robin Hood se llamaba, que traía todos los clásicos de la literatura infanto-juvenil, digamos, y también mucha historieta, superhéroes, yo que sé, se estilaba mucho en los kioscos. Vos cambiabas las revistas, entregabas las viejas y te llevabas otras usadas y ponías unos pesos. Entonces se leía mucha historieta, que eso tiene que ver también con después que
me haya volcado un poco al cómic también. Es cierto eso del trueque, yo me había olvidado, pero lo llegué a agarrar un poco, yo soy más joven que vos, pero lo llegué a agarrar un poco en la feria, meter mucho paturucito y no sé, 5 pesos o 10 pesos y llevarme otra, no nueva, digamos, también en el plan del uso. Sí, no sé sí. si sigue vigente eso. Ni idea, la verdad Creo que no sí, sé. Tristán Narvaja creo que se puede hacer todavía. Ah, mirá. Y sí, No, Esto lo hacías en el barrio, en el kiosco del barrio, ¿viste? Era una cosa así. Era muy común. Claro, una cosa de ir renovando el stock. Así que te movías por el mundo de la historieta y por el mundo de la literatura en general. ¿Tenés algún recuerdo en particular de algún libro de esos que no te lo podés olvidar al día de hoy? ¿O era una cuestión Sí. de consumo masivo? No, creo que así al principio los que más me gustaban había un libro de Mark Twain que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer, porque primero que era un niño bastante travieso, que vivía con una tía muy estricta, y tenía un amigo que era un niño que vivía sin hogar, no tenía familia, que se andaba por ahí a la deriva. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Huckleberry Finn se llamaba el otro personaje. Y estaba Julio Verne, los libros de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje del centro de la Tierra, que era un poco el precursor de la ciencia ficción, que esos también me gustaban bastante. Roy, hoy el diario El País, corregime si no es hoy, pero me parece que sí, va a lanzar la nueva colección de cómic del Sapo Ruperto, ¿eso es cierto? Exactamente, a partir de hoy, por 8 semanas, son 8 cómics que van a salir de Ruperto, que los escribí yo los guiones, y están ilustrados por Daniel Zulier. Las aventuras del Sapo Ruperto ya tienen 32 años, ¿no?, de vigencia y presencia. Sí, creo que sí. O sea, nunca estoy muy seguro de las fechas, pero creo que sí. Sí, hace mucho tiempo. Ahí hay que Por decir, suerte, más por de suerte. 30 años. Más de 30 años el Sapo. No, eso seguro, sí. No, pero sí puede ser 32. Y nunca deja de sorprenderme, ¿no? Incluso estas cosas ahora, ¿viste? ¿Porque esto fue una idea tuya, lo de lanzar el cómic, o fue una propuesta más del diario y lo pensaron entre los dos? Entre las dos No, partes? mira, los cómics ya venían saliendo por el lado de la editorial con Lo que leo de Santillana. Ya hace algún tiempo lo que surgió fue una idea del diario de lanzarlos en colección y además estrenar un título nuevo. El volumen 8 es inédito, digamos, se va a estrenar con esta colección. Es un poco un fenómeno lo que pasó con el Sapo Ruperto, ¿no? Porque un personaje que haya atravesado tantos años y que esté como tan presente en las familias uruguayas. Recién recibíamos un montón de mensajes de la audiencia de gente que trabaja de maestras, que contaban que tu literatura es algo que se ha usado mucho, como también en la pedagogía. ¿Vos sentís esto del fenómeno de Sapo Ruperto, lo que lo has acompañado, lo has creado y le has dado vida todo este tiempo? Claro, no deja de sorprenderme, ¿no? Un poco, vos decís, 32 años después y el personaje sigue funcionando y sigue generando las mismas cosas. Yo no tengo una explicación para eso, sinceramente. Creo que de alguna manera hay cosas que los niños ya de hace 30 años y los de ahora que se mantienen. Un niño siempre es un niño en determinadas cosas. Y hay cosas que han cambiado, pero ¿qué pasa? Yo tengo una familia muy grande, tengo 5 hijos y 13 nietos y 2 bisnietos, entonces estoy muy en contacto con niños pequeños, todo el tiempo he estado, todos estos años, hemos tenido varias generaciones de niños pequeños, entonces también uno se mantiene un poco al día con las nuevas generaciones de niños, ¿no? De lo que les gusta, lo que les llama la atención. Y yo creo que eso también te permite un poco enfocarte e ir adaptando algunas cosas que permiten que el personaje siga teniendo cierto grado de comunicación. Pero yo creo que la clave de todo es el afecto que se transmite y el humor. ¿Y qué papel le das ahí a la empatía, Roy? Porque a mí me da la sensación de que el Sapo Ruperto, no ahora, pero sí cuando empezó, permitía empatizar de una manera que no estaba tan presente en la literatura, porque leíamos, vos hablaste de Tom Sawyer, de Mark Twain, mucha literatura anglosajona, algo de literatura de España, pero no teníamos una cosa tan autóctona, un personaje que hablara así como hablamos nosotros, digamos. Claro, bueno, viste que al final dije el lenguaje,
Eso creo que fue una de las principales claves. De hecho, al principio, cuando iba a las escuelas y eso, una de las cosas que más me decían los gurises, que más les llamaba la atención, era que el sapo hablaba igual que ellos. Y me decían porque que el sapo hablaba en uruguayo, ¿viste? Entonces, eso generaba como una identificación. Y vos te das cuenta que hacían falta cosas, que los niños estaban pidiendo a gritos cosas con las cuales sentirse identificados. Lamentablemente en este país, por un tema económico, no podía existir como en otros países dibujos animados o telenovelas infantiles habladas en el idioma de nuestros niños, ¿no? Que es un debe que todavía se tiene acá en la televisión y eso. Roy, vos te has dedicado mayormente a la literatura infantil. ¿Qué Sí. es lo que hay de este universo que te interesa tanto, que has investigado y has creado tanto desde este lugar? Mira, mi primer libro fue una novela para adultos y originalmente pensé en dedicarme a escribir para adultos. Y después que apareció Aventura del Sapo Ruperto, que fue el primer libro para niños, empezaron a pasar cosas. Empezaron a llamar de las escuelas. En una escuela me decían que había niños muy chiquitos que se esforzaban en tratar de aprender a leer para poder para pedirle a los padres que le compraran ese libro. Niños muy pobres de pronto, ¿viste? En algunas escuelas, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Una escuela rancho que me acuerdo que había en lo que entonces se llamaba Rincón de la Bolsa, los niños votaron ponerle Ruperto a la biblioteca de la escuela que estaban inaugurando, que era un cuartito de bloques con 15 libros, y me invitaron a eso, cosas así que me fueron pasando de a poco, y empezaban a pasar cada vez más, y como que sentí que era como más necesario. Como que ya había cientos de personas escribiendo para adultos y tal, y que en ese momento, sacando a Ignacio Martínez, que arrancó unos meses antes que yo, no había nadie más haciendo cosas para niños en Uruguay. Y como que sentí que era algo que hacía falta, como que me fue atrapando cada vez más ese mundo, y a su vez me liberó, porque cuando escribís para adultos, sobre todo Uruguay, que es un país hipercrítico, ¿viste? Como que querés ser, yo que sé, el nuevo Netti, todas cosas profundas y densas, y que dirán los críticos y tal. Y cuando empecé a escribir para niños me di cuenta que lo que más me gustaba era contar historias, y chau, o sea, que fueran lo más divertidas y entretenidas posibles, sin pensar en ninguna otra cuestión. Y entonces me saqué toda esa cosa de la crítica de la generación del 45 y bla bla bla, del intelectual del Uruguay, y pude escribir cosas que realmente me gustaba hacer. Claro, y mencionaste hace un ratito que el guión lo habías escrito vos. ¿Cómo es esa adaptación en el caso de los cómics? ¿Cómo es esa adaptación a los formatos de escritura? Es literatura, pero se escribe distinto para algo que va a tener dibujo que para algo que va a ser pura narrativa. ¿Cómo ha sido llevando esos cambios de Sapo Ruperto en distintos formatos? Claro, bueno, sigue habiendo libros, ¿no? Y va a seguir habiendo libros. Lo que pasa es que el texto, la literatura, un cuento, una novela, te permite desarrollar una idea, darle un montón de elementos, etcétera. El cómic, o sea, vos de pronto tenés que resolver una situación en 4 cuadros. Entonces, te obliga a ir como que a la esencia, al hueso de lo que querés plantear prácticamente. Y eso da mucho más trabajo que escribir un cuento o saber que tenés 100 páginas para hacer algo, una historia, una idea. Pero está bueno, porque es un desafío. Entonces ahí yo me planteo la situación, la propuesta y la resolución, viste, en 4 o 6 cuadros por página, ponele, y algunas las estiramos y empezamos en los últimos cómics ya se empezaron a desarrollar más historias que se continuaban a lo largo de las páginas, pero en los primeros era prácticamente una situación por página. Y eso te obliga mucho a pensar mucho y entrar a reescribir y reescribir, sacando palabras que sobren porque no puedes llenar el cuadrito de texto, y como reducir las frases al mínimo, y está bueno como ejercicio. Y después el tema de la descripción que le pones al dibujante, ¿no? Cuadro 1 se ve a Ruperto parado al borde de un precipicio, y después la interpretación que él hace, ¿no? Porque de pronto Daniel tiene la libertad de poder cambiar cosas, interpretarlas a su modo,
y pila de veces, o sea, la mayoría de las veces eso gana mucho también con la interpretación de él, ¿no? ¿Y vos te lo imaginabas al Sapo Ruperto así como con todas las manifestaciones que tiene hoy? Cuando lo empezaste a crear, ¿podías proyectar que te lo imaginabas así, como es ahora? No, ninguna, no tenía, o sea, cuando empecé a escribir, primero empecé a escribir cuentos pensando en que le gustaran a mis hijos y que fuera un libro, el primero estoy hablando, que los padres se podían sentar a leerle a sus hijos, como a mí me gustaba leerles a los míos. O sea, eso fue lo único que me propuse cuando arranqué. Todo lo demás empezó a pasar y se fue como generando esta cuestión, pero por sí sola, o sea, nunca, no sé, es raro, pero nunca como que tuve que esforzarme demasiado para difundirlo, para esto, para lo otro. Fue algo que anduvo como solo. Solo no, ojo, cuando llegué a las escuelas, que ahí hay otra de las patas que tiene que la literatura infantil uruguaya, las maestras y los maestros empezaron a desparramar esos libros por todos lados en las escuelas, y ahí fue como que surgió el fenómeno, se consolidó el fenómeno, no solo de Sapo Ruperto, sino de la literatura infantil uruguaya en general, ¿no? Los docentes tuvieron mucho que ver en eso. Roy, voy a saltar al pasado así abruptamente porque nada, leí en una nota hace un rato algo que me pareció súper interesante, que tiene que ver con la historia, con tu historia, tu bisabuelo, tu apellido. No sé si lo querés contar porque capaz que estás aburrido de contar siempre lo mismo. No sé, decime. No, me parecía súper interesante la historia de tu bisabuelo y lo que contabas de tu apellido, si querés contarnos. Bueno, mirá, primero, mi bisabuela era de origen charrúa. Tengo unas fotos ahí, la abuela Matilde, que era la Pachamama, parece. Pero después, los Verocay venían de Europa. El apellido original de la familia es con B corta y latina, que es de un lugar en el norte de Italia. Y hay rastros de la familia como hasta el año 1100, más o menos. Hubo Verocays en las cruzadas. Hay un compositor de ópera que fue alumno de Vivaldi, Giovanni Verocay. Y bueno, y en realidad buscando en internet con B corta y latina, B corta y griega, etcétera, etcétera, lo que fui descubriendo es que los Verocay que figuran, ¿no? Que lograron algún tipo de destaque, lo lograron a través de las artes, o sea, la música sobre todo, y la biología. Y es curioso porque, bueno, mi hija es profesora de biología, tengo hijos músicos, mi hermano es oceanógrafo, por ejemplo, o estudió oceanografía, aunque después no ejerció. Y mi abuelo, por ejemplo, pero esto por parte materno, inventaba cuentos de chico también. De chico, para mí, cuando yo era chico, él se sentaba y me inventaba cuentos. Y después, años después, me enteré que eso lo hacía antes que yo naciera con los niños de la cuadra, ahí donde él vivía. Cuando mi madre era chica, se sentaban los niños y mi abuelo les contaba cuentos, les inventaba historias. Entonces, o sea, me viene por distintos lados. También era amante del jazz. Tengo, por el lado de mi madre, mi tía era pianista, profesora de piano, mi tío tocaba en una orquesta de jazz. Entonces, la música y la narración me viene por todos lados. La música ocupa un lugar importante en tu vida, ¿no? El rock, bueno, has estado en bandas conocidas como La Conjura. ¿Qué lugar ocupa hoy esa doble, ¿no? La narración y la música? ¿Están como unidos adentro tuyo o es como estás más dividido en esas disciplinas? ¿Cómo es? Tengo épocas, cuando estoy trabajando en un proyecto, haciendo la música, yo qué sé, para un espectáculo, ponerle para una obra de teatro, yo qué sé, hemos hecho cosas re lindas con el Ballet del Sol, los cuentos de la selva, la música y eso, o para un disco de Ruperto Rock and Roll, un espectáculo, ahí estoy como en modo músico. Cuando estoy trabajando en un libro, estoy en modo escritor, o sea, como voy alternando, y a veces me pasa que de mañana, por ejemplo, grabo músicas y cosas, y de tarde escribo, o viceversa. En este momento, a raíz de la pandemia, toda la parte musical está como muy oxidada, digamos. Fíjate, yo el año pasado grabé un disco solista, que se llama El Replicante, aviso que está en Spotify. Bien. Y cuando me estaba prestando a empezar a salir a tocar para difundirlo, cayó todo esto y creo que llegué a tocar 2 veces o algo así. Y viste,
¿viste? Y con Ruperto Rock and Roll en total desde febrero del 2020 hasta ahora tocamos 4 veces. Cuando antes tocábamos 40 veces en el año, cosas así. Yo que sé, hemos tenido que encontrar otras ocupaciones, formas de hacer, yo que sé. Uno de mis hijos que es baterista, por ejemplo, hasta hace poco hacía fletes hasta que le robaron la camioneta, ahora todavía estamos esperando el seguro. Y cosas así, ¿viste? El otro, no sé, ya se ha ingeniado trabajando en otras cosas y está difícil para la música y para todo lo que es el arte, ¿no? Está muy difícil y por eso quería preguntarte, en este momento que justamente los niños y las niñas están atravesando una situación súper difícil, sobre todo a nivel de la educación, ¿estás escribiendo algo, estás pensando algo para ellos y ellas en este momento, más allá del lanzamiento ahora del cómic? Pero vos... Mira, sí, este año, creo que ahora en mayo, pero esas cosas no dependen de mí, va a salir una novela para adolescentes, que un poco retoma personajes de otra novela que se llama La misma cantidad de osos, que yo esa novela cuando la escribí es una cosa de misterio, qué sé yo, que cuando arranqué con eso también me lo planteé como que iba a ser, en algún momento podía llegar a ser una serie, con los mismos personajes, y bueno, y finalmente también en la pandemia el año pasado arranqué con esa novela y ahora en mayo va a salir. Después así va a salir ese libro y ahora sale esto de la colección de cómics, que el 8º es el estreno absoluto, y fuera de eso deberíamos estar trabajando para vacaciones de julio para un espectáculo de Ruperto Rock and Roll que íbamos a hacer el año pasado, que no se pudo hacer. Y está siempre en la incertidumbre, ¿qué hago? Empezamos a ensayar, a trabajar, qué sé yo, y después no sale nada, ¿viste? Estás ahí como que en el aire, absolutamente, no sabemos qué hacer. incertidumbre. Así que esos, por ahora son esos los planes. Se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarte. Ruperto obviamente es un personaje que influyó mucho, que está muy presente en los niños. Hay otro que supongo que también cada tanto te traen, que es el de Maite, de Pateando Claro. Lunas, Sí. que realmente siempre creo que ha tenido como una relectura. Yo no sé cómo has vivido vos ese proceso, pero como que se ha empezado a hablar de, bueno, como era una cuestión feminista en aquel momento. Yo no sé si vos lo viste así, pero ahora cuando se relee se dice, es increíble cómo ese poner a una niña en ese lugar no era habitual y se hizo tanto tiempo antes de que fuera realmente una preocupación social. ¿Cómo has vivido el proceso de Maite, que la escribiste en aquel momento, pero que como que va creciendo conforme van pasando los años? Claro, bueno, eso ha sido toda una sorpresa, ¿no? Ha habido, como decís vos, en los últimos años Pateando Lunas ha tenido como una especie de nuevo impulso, al punto de que año tras año es mi libro más vendido siempre. Y entonces, claro, es lo que decís vos, como que hay un montón de gente que lo descubrió o lo redescubrió desde otro punto de vista. Yo en su momento en realidad retraté lo que me parecía que era un tipo de niña de la que no se hablaba mucho, que para mí era normal, porque mis hijas eran así. No sé si es en cuestión de crianza, nuestras hijas, ¿no? Hablo digo el plural con mi señora que está acá al lado. Y entonces para mí era normal que mis hijas jugaban al fútbol, trepaban a los árboles, hacían obras de teatro en la vereda con los amigos. Yo qué sé, todo ese tipo de cosas para mí era lo natural, no era algo fuera de lo común. Pero me daba cuenta que en los libros no figuraban las niñas, ese tipo de niños. Entonces, esa fue la única intención, no me había planteado nada en términos de género o qué sé yo. Pero sí, evidentemente encajó, porque lo que pasa es que a veces termina por llamar la atención y parecer excepcional lo que debería ser la norma, ¿no? Para mí esa debería ser la norma, y bueno, lo raro y preocupante es que si llama la atención tantos años después, quiere decir que hay muchas cosas que no cambiaron. Igual yo el año pasado saqué un libro que se llama Super Niña, que retomó al personaje de Maite ya como adulta, y la protagonista de ese libro es la hija de Maite. Mirá, no sabía Bueno. eso. Vi el libro, pero no sabía que enganchaba. Y Claro. bueno, vamos a tener que leerlo como adultos Sí. para ver
El final de Claro, la saga. porque muchos decían, ¿y dónde fue a parar Maite? ¿Qué habrá sido de la vida de Maite? Y ahí eso surgió solo. Fue como, no es una continuación, sino que retoma a alguno de los personajes, pero a través de las situaciones que vive la hija de Maite, que también, pero ya es más frontalmente enfrenta situaciones de ese tipo, ¿no? En la escuela y qué sé yo. Pero no voy a decir mucho más, pues si no... No tiene gracia. cuentes. Roy, entonces, un poco para ir cerrando, pero ahora te escuchaba hablar y te quería preguntar sobre cómo escribís, si es una escritura así como más intuitiva o tiene que ver con que te propones hablar de un tema y este libro va a ser sobre este tema para que este mensaje llegue a los niños. No, Ujú. en mi caso, yo sigo las enseñanzas de Ray Bradbury, que somos medio tocayos de iniciales y de fines de nombre y fines de apellido, que él decía, Bradbury tenía un papelito pegado en su máquina de escribir que decía, no pienses. Entonces, lo que planteaba era que tenía una idea general, ¿no? Voy a escribir sobre tal cosa, y empezaba a escribir. Y se mandaba, iba descubriendo la historia a medida que la escribía. Y eso fue lo que siempre me pasó a mí. O sea, pateando lunas, ¿viste? Una niña que quiere jugar al fútbol y no la dejan. Chao, eso fue todo lo que tenía cuando empecé. Y así, super niña, una niña que sueña con ser superhéroe, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que planteaba Bradbury, que es lo que yo creo que los personajes, a medida que van avanzando en la historia, ellos mismos van descubriendo la historia. Entonces hay todo como una primera tirada, digamos, de la escritura que es totalmente intuitiva y es como improvisar en la música y después ir descubriendo melodías y fragmentos y cosas que están buenas y después en una segunda mirada vas acomodando esas cosas y dándole otra forma, ¿no? Es tal cual, es casi un proceso musical, digamos. Bien, muchas gracias por este ratito, Roy, se nos acabó el tiempo. Para los que quieran profundizar, están esto a partir de hoy entonces con El País, los cómics, pero hay 1000 formas de consumir, claro, al Sapo Ruperto y de buscar esos libros que están en las librerías. Incluso se pueden ir a sacar fotos con la estatua si tienen ganas de consumir Sapo Ruperto y no les alcanza con eso. Claro, ahí en el Arroyo Solís Chico. Exactamente, gracias Roy por este ratito. No, gracias a ustedes, un abrazo a todos los escuchas. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.